Bueno, esta es la bienvenida a un nuevo encuentro de Cultura Solidaria. Me gusta presentar al protagonista de esta parcela del programa extendido de la Subsecretaría y la Fundación por la Cultura de Río Cuarto como un hombre de la ciudad que desarrolló buena parte de su carrera en Buenos Aires y que ahora ha encontrado un enclave muy particular en lo que todos con un poco de humor llamamos la República de San Luis. Ernesto Musano, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría que nos cuentes la razón por la cual has ido a encontrarte en un paisaje diferente, en una situación diferente que en principio uno no tiende a identificar con el proyecto de un actor o de un hombre de teatro, que en realidad trasciende al actor, que comenzó su carrera buscando en Buenos Aires, en la gran urbe, en el gran afiche, digamos. Sí, bueno, uno por ahí comienza con esas intenciones que se van transformando, ¿no? Paulatinamente, en la medida que vas descubriendo cosas, en la medida que te vas buscando. Para mí una prioridad siempre fue tratar de estar como tranquilo y no sé si decirte armónico internamente, de encontrarme básicamente, de sentir que estaba en paz, estoy en paz conmigo mismo, y eso me llevó a una serie de búsquedas personales, existenciales, que tienen al teatro y tienen a las artes como un instrumento y una herramienta de expresión de todo eso, y fueron indudablemente y son una herramienta de búsqueda fundamental en mi vida de todo eso. Así que bueno, ese derrotero nos ha llevado, nos ha traído hasta aquí, hasta este paisaje tan singular, en donde estamos probando ciertas liminalidades, ciertos bordes entre la vida y el arte, ¿no? Es cuando el arte desborda de los escenarios y entra en la vida, o la vida invade los escenarios, ¿no? Hay una necesidad de poética de la vida, una falta de identificación con los sistemas que en general nos representan o con esto que llamamos normalidad. Entonces, bueno, fue como necesario encontrar la forma propia, ¿no? De contextos propios y de circunstancias propias para desenvolverse siempre en diálogo, ¿no? Siempre en diálogo con todos los sistemas de representación existentes en esta vida, ¿no? Pero tratando de clarificar cuál es el propio. A propósito de la realización de ese proyecto, a través de algunas imágenes que hemos visto, que tiene que ver inclusive con un trabajo que has realizado, una performance que has realizado no hace mucho tiempo, vimos dos cosas. Primero, el paisaje tan particular en el que estás desarrollando, viviendo y desarrollando tu trabajo, y también una estructura que entiendo has montado específicamente para eso, que tiene características de una singularidad que nos gustaría que nos comentes. Sí. Bueno, el paisaje tiene que ver con esta localización que nosotros tenemos en las sierras centrales de San Luis, que es un paisaje semiárido, muy particular. Y en relación a los espacios, que también es algo que yo me he cuestionado, digo, ¿por qué los espacios tienen que tener las formas convencionales a las que estamos acostumbrados a entrar y a convivir en los espacios? Para mí, y esto también lo linkeo en relación al teatro de objetos, hay una concepción que tiene que ver con que el objeto o la mirada objetual tiene que ver con concebir al objeto con todo lo que está por fuera del sujeto. Es decir, todo lo que está por fuera del sujeto puede llegar a ser considerado como un objeto y tratado y concebido como un objeto. Entre ellos los espacios, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en nuestra vivienda y en este espacio que es un espacio Zoom, un espacio de multitarea, es apelar a un espacio que a la vez es un objeto y es un dispositivo,
que se llama SOMES. Estos son estructuras autoportantes que tienen la particularidad, por su conformación geométrica, de emular a una doble espiral, ¿sí? La doble espiral que nosotros encontramos como esencialmente en la naturaleza y en muchas formas orgánicas. SOMES tiene que ver, es una fusión de palabras que tiene que ver con una familia geométrica que se llaman los sonaedros, así como están los poliedros, que son las figuras como figuras ideales, están los sonaedros que tratan de geometrizar las formas orgánicas, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo, lo más parecido posible, es un alcaucil, ¿no? La manera de organización de esa forma en la geometría, de alguna manera emula estos espacios de doble espiral que en general están en la mayoría de las estructuras de la naturaleza, ¿no? En la estructura de una planta, en la estructura de la galaxia misma, que tiene forma de espiral, en nuestro ADN. Entonces, de alguna manera esos espacios replican esa forma de doble espiral y a la vez generan un dispositivo, como pueden llegar a ser o como fueron en su momento las pirámides o ese tipo de construcciones, en donde la forma, como dice, y lo traigo a lo teatral Eugenio Barba, la forma informa, trae una información, la forma en sí misma, que en este caso, en el caso de los espacios, ubicarla en determinados lugares y habitar esos espacios genera como una amplificación, por llamarlo de alguna manera, de todo lo que sucede ahí adentro. Y te puedo asegurar que eso sucede. Bueno, precisamente me gustaría saber qué es lo que sucede ahí adentro. ¿Hay cursos, representaciones? Sí, todo eso. Ahí nosotros hacemos talleres, hacemos seminarios que generalmente organizamos en los veranos, en donde en situaciones normales se acercan gente de distintos tipos, te diría, son seminarios nacionales, internacionales, y gente de distintas partes del mundo, en donde residen durante un tiempo, generalmente son 2 semanas de residencia, en donde se hacen procesos de distintos tipos, ¿no? Generalmente que tiene que ver con búsquedas artísticas. Otra variante ha sido lo último que pasó, que se han instalado un grupo para hacer todo un proceso de producción de obras desde el origen, de la intención del proyecto, a la obra acabada, ¿no? Que fue instalarse un año viviendo y conviviendo con nosotros para producir de cero una obra hasta su realización y su estreno, que fue ahí mismo, ¿no? Con una convocatoria específica, y ahí también lo linkeo con cierta gestión cultural que nosotros estamos haciendo, en donde el estreno se hizo con el intendente de los pueblos, con los intendentes de los pueblos de acá, con los directores de escuela, como para también, de alguna manera, generar un movimiento cultural que después invite y genere un circuito de trabajo en escuelas, en los pequeños municipios, que no solamente tiene que ver con absorber las propuestas que se hagan en el lugar, sino traer la cultura urbana y de otros lugares y generar circuitos alternativos de trabajo para los artistas. No sé si intencionadamente o casualmente volviste a estar un poco más cerca de Río Cuarto, del lugar donde imagino ha comenzado este fervor por el teatro, esta necesidad de estar dentro del teatro. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo ahí toda mi familia en Río Cuarto, estar de alguna manera cerca de ellos está bueno, es un epicentro Río Cuarto que a mí me conecta con amigos de la adolescencia, amigos de la infancia, que muchos de ellos están ligados todavía fuertemente al ámbito de lo teatral, conoces a varios, así que eso también de alguna manera me permite establecer redes de conexión con lo institucional y con el movimiento artístico, del cual me gusta seguir conectado, ¿no? Así que sí, también es eso, un poco la intención y lo fortuito, ¿no? Que se ha dado
esta posibilidad de encontrar este lugar en este sitio. De hecho, esa interconexión se ha manifestado no hace tanto tiempo, cuando se realizó la creación de La Resiliencia, una pieza de la que ha sido dramaturgo y también director, y que me contaban recién ha recibido un reconocimiento que en algún sentido está marcando esta conexión entre lo riocuartense y tu nuevo enclave. Sí, sí, es verdad. Bueno, surgió ahí la posibilidad de concursar a nivel nacional en un concurso de dramaturgia, en el cual esta obra fue seleccionada para representar a la provincia de San Luis, si bien se ha agitado en Río Cuarto, con Pachi Falcati, con María Gatica, con la queridísima Susú Abella, que fue el último trabajo que pudimos disfrutar de ella, y que nos llevó también por otros lugares, ¿no? Como que a ella también la pudo llevar al Festival de Córdoba, al Festival Nacional de Córdoba, ¿no? Por donde fue, donde estuvo circulando esta obra también. Así que sí, bueno, esta cosa así como multigeográfica, ¿no? Que también me gusta pensarlo así, una obra concebida en Río Cuarto, pero que representa de alguna manera a la provincia de San Luis, la hace un poco volátil, ¿no? Lo hace un poco volátil al arte en ese sentido, y también me gusta que así sea. Esta obra se va a presentar con las demás obras seleccionadas que representan a las demás provincias en un libro federal que va a salir aglutinando a todas estas obras que representan a las distintas provincias. Al final hemos hablado un poco de algunas cuestiones que tienen que ver con esos trabajos tuyos anteriores e inclusive con la performance, pero la composición de este encuentro se cierra con algo que presentás como parte de un proyecto aquí en Cultura Solidaria. Nos gustaría que como introducción a lo que vamos a ver nos expliques de qué se trata. Sí, este es un video esencialmente didáctico que tiene dos partes, y en la primera parte se habla del teatro de objetos, que es un lenguaje no tan conocido, por lo que conozco también en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto, no muy practicado. El lenguaje de los títeres y el lenguaje de los objetos no es un lenguaje muy practicado, o sea que también me pareció como muy atinado proponerlo como una propuesta pedagógica, didáctica, histórica también, de introducción al lenguaje de los objetos, no solamente en su parte histórica, sino en el desarrollo técnico y en las figuras centrales que suelen componer a estos lenguajes que están como contaminando cada vez más a la escena, ¿no? Me parecía bueno traerlo porque son lenguajes que están como invadiendo los lenguajes tradicionales, ¿no? de lo teatral, ¿no? Y de las artes escénicas. Entonces, bueno, una parte tiene que ver con el lenguaje de los objetos y la otra parte también con el lenguaje de los títeres, en donde tratamos de hacer un paneo de las distintas técnicas más clásicas del teatro de títeres, también con una raíz histórica centrada fundamentalmente en nuestro país, ¿no? Así que creo que la gente va a tener ahí un paneo general de lo que es el lenguaje de los objetos, incluido el de los títeres, ¿no? Bueno, nos entusiasma mucho esto de ser un puente que haya permitido contar, aunque sea brevemente, que desde Río Cuarto, donde comenzó esta necesidad de estar cerca del hecho teatral, anduvo por Buenos Aires, pero viene a reconectarse a través de este trabajo que está realizando en la provincia de San Luis. Convocamos a la gente a seguir precisamente con ese trabajo que está integrando este encuentro. Desde luego, un agradecimiento y ojalá podamos conectarnos vis a vis muy pronto. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que están habilitando a los artistas y a la gente, ¿no? Que pueda acercarse por estos medios que nos fuerzan a adaptarnos en este momento. Muchísimas gracias por la invitación y por la convocatoria. Un abrazo. Abrazo grande.
Hola, soy Ernesto Musano. Hace más de 25 años me dedico al teatro de objetos y de títeres en sus diversas técnicas y en distintos roles, como actor, intérprete, director, dramaturgo y pedagogo. En este video nos vamos a introducir al lenguaje de los títeres y los objetos. Cosa que ha sido bastante difícil reunir toda la información porque es un lenguaje de mucha vastedad que permanentemente está en expansión, es un lenguaje abierto que involucra cada vez más a distintas disciplinas y otros lenguajes, así que esperamos haber hecho un compendio de los principales aspectos como para tener en cuenta. Esto también es el resultado de una búsqueda personal y grupal de todos estos años que aún sigue vigente. Bueno, comenzamos. No hay un punto de partida concreto en el nacimiento del teatro de objetos, porque siempre el objeto estuvo acompañando al teatro de diversas maneras, como utilería, como escenografía, pero hay un punto de cambio que es cuando el objeto empieza a contar la historia en lugar de los actores. Hay un movimiento histórico importante que se da en el arte luego de la Primera Guerra Mundial, que es el nacimiento del dadaísmo, el nacimiento del surrealismo, los primeros ensambles que se hacen, los ensayos con collage, con fotomontaje. Philippe Gentil, uno de los principales referentes del teatro de objetos, menciona un incidente dentro de las artes que de alguna manera pone en evidencia más que ninguno al teatro de objetos y al objeto en sí. Y es cuando Marcel Duchamp extrae del cotidiano su famoso migitorio y lo expone en una sala de arte. Dice Gentil que ahí el objeto empieza a cobrar una dimensión completamente diferente y se resignifica. Digamos que ese es uno de los valores más importantes en el ejercicio del teatro de objeto. Esto es, de que cambie su función cotidiana, es extraído de su función y puesto a funcionar de manera diferente en otros contextos. Una definición personal es que teatro de objetos es todo lo que está por fuera del sujeto. Esto quiere decir que es todo. Más allá de que esto sea literalmente así, obviamente, ya que involucra a lo que es material y a lo que es inmaterial, y estamos hablando de incluso emociones, incluso la luz, incluso el sonido, incluso los cuerpos, tiene que ver con un cambio de perspectiva en realidad, tiene que ver con un cambio de mirada en donde todo es visto como un objeto. Esto quiere decir que todo es posible de extraer de su lugar y ponerlo en otro, es decir, de resignificarlo. Y en ese juego de resignificación empieza a cambiar y a variar su sentido. Ahí es donde empiezan a nacer las narrativas, a partir de esas múltiples combinaciones de sentido. Según nos relata el poema de Gilgamesh, los babilónicos cuando se despertaban y comenzaban su día, saludaban a las cosas, las veneraban, porque ahí encontraban su Dios. Saludaban al techo, a las paredes, a los jarrones, a las mesas, a los platos. En todo estaba lo sagrado, en todo estaba el animismo, en todo estaba Dios. Una manera muy interesante, muy hermosa de contar el alma de las cosas de alguna manera, por lo tanto todo se volvía sagrado. Quizá haya algo arquetípico en relación a los objetos, en relación al humano, en relación a los hombres y las mujeres. Tampoco tenemos que olvidar la conformación del sujeto, que está como muy ligado, sobre todo en la infancia, en los primeros años, a las sucesivas etapas de relación que hay con el objeto, desde los comienzos, los primeros meses, en donde hay una relación a nivel sensitivo con el objeto es lo que me produce el resultado de ese objeto, es el amparo, el placer, el dolor, hay una asociación directa y sensible con eso.
luego pasa a una relación afectiva con el objeto, el juguete preferido, la almohada que siempre el niño lleva consigo, el chupete, y después la relación simbólica posterior, en donde ya tiene que ver lo que significa para mí ese objeto y lo que va a significar en mi memoria históricamente. Por lo tanto, si hacemos caso a esa frase que dice que en la infancia es el patio en el que se juega toda la vida, seguramente esa relación y ese tipo de vínculos que establecemos con lo objetual va a marcar de alguna manera nuestra personalidad. Esas cosas tal vez se pongan en juego cuando se presenta el teatro de objetos, tal vez active esas resonancias en el intérprete y en el espectador. Por lo tanto es sumamente interesante el juego consciente y subconsciente que empieza a darse dialécticamente en este diálogo entre el espectador y el intérprete de teatro de objetos. Acá ustedes pueden ver un espacio-objeto, un objeto que además es un espacio, que es nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de ensayo, de creación, que está diseñado a partir de una estructura de doble espiral que resuena con las estructuras primordiales de la naturaleza. Esto lo menciono porque es un ejemplo de cuando un espacio, además de ser un espacio, puede llegar a ser un objeto, es decir, un dispositivo que además cumple una función a través de su forma. Como dice Eugenio Barba, la forma informa. En este caso, este objeto espacio, a través de su forma, se dedica a potenciar todo lo que sucede adentro y afuera. Los invitamos a entrar. Aquí presentamos una selección de objetos extraídos del cotidiano que suelen utilizarse en el teatro de objetos. Estos pueden clasificarse en tres grandes grupos. El primero que aquí mostramos es el de materias primas, que son elementos no manufacturados como nylons, telas, arena, tierra, agua, café, etc. Luego están los elementos manufacturados con una enorme cantidad de variantes. Hemos elegido algunos de pequeño y mediano porte, pero conviene recordar que el director italiano Romeo Castellucci deja caer autos del techo del escenario para estrellarlos contra el piso, o el Royal Deluxe puede cortar al medio un colectivo con un cuchillo gigante en su espectáculo de Gulliver. Otro grupo importante son los alimentos, como frutas, verduras, arroz, fideos, etc. El teatro de objetos se parece mucho al juego de los niños en donde una escoba se transforma en un caballo. El intérprete de teatro de objetos debe tener mucha convicción en el juego que está proponiendo para generar un efecto que es el efecto de organicidad y de credibilidad en el espectador frente a un lenguaje que es extraordinariamente artificial, ya que tiene en sí mismo una contradicción que es tener que animar cosas que están muertas, cosas inanimadas. Así logramos uno de los bienes más preciados dentro del teatro, que es la atención del público. Como nosotros buscamos teatralidad, es decir, el juego de niños no nos alcanza, vamos a establecer relaciones formales más complejas. Todo objeto es polisémico, es decir, que tiene la potencia de cambiar su significado de acuerdo a la función a la que esté sometido. Los objetos siempre nos demandan una conexión material y sensible. Esto quiere decir que es necesario extraer información tomando en cuenta sus aspectos materiales, morfológicos, como su forma, su color, tipo de material, resistencia, peso, tamaño, ángulos, volúmenes, interespacios,
y sus aspectos sensibles, como su carácter, su temperamento, su estado, sus miedos, sus preguntas. Toda esta información luego es puesta en juego para potenciar la expresión del objeto, pudiendo subrayar esas características o ir en contra, generando tensiones que produzcan un efecto expresivo impredecible para la lógica del objeto y del espectador. La génesis de un acontecimiento teatral narrado a través de los objetos pueden ser muchas. Puede ser una idea, puede ser un objeto o grupo de objetos, puede ser una imagen generadora, un texto cualquiera que nos provoque, que nos guste, que nos movilice, un texto escrito para objetos, hay dramaturgias que se escriben especialmente para este género, un cuadro, un texto literario. Algunos dicen que casi todas las obras se pueden narrar a partir de objetos. Si esto es así, nosotros siempre necesitamos una adaptación, en el caso de que sea literatura, de lo que sería su lenguaje original al lenguaje de los objetos. A esa figura la llamamos traspolación. Para dar un ejemplo de algunas consideraciones generales y aspectos importantes que tiene este lenguaje, vamos a hacer una traspolación, vamos a poner un ejemplo, en este caso de la literatura, de la obra de François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, en donde extraemos una escena, una idea libre, que vamos a desarrollar justamente para describir estos elementos principales. Taxonomía, que es la elección de los elementos que van a contar la historia. He extraído del rubro gastronómico estos elementos, ya que este es un tema central en la historia que vamos a contar. Me refiero a las grandes comilonas y a los grandes excesos. De ahí viene el término comida pantagruélica o banquete pantagruélico. Los comensales son distintos utensilios de cocina. En este caso vemos que hay una diversidad de elementos que algunos no servirían incluso para comer en una situación normal, lo que refuerza la idea de absurdo que podemos plantear cuando nos topemos con la dificultad de que ese elemento pueda ingerir alimento. No olvidemos que la novela fue escrita en tono de sátira, lo que le conviene enormemente al teatro de objetos, ya que puede expresivamente llevar y exacerbar la expresión a lo grotesco. Pantagruel es un gigante gordo acostumbrado a ingerir toneladas de comida. El color y el material guardan similitudes entre los comensales. La relación de tamaños entre los elementos que están contando también, donde Pantagruel, al ser un gigante, es considerablemente mayor en volumen que todos los demás, generando una especie de jerarquía en la presencia que ocupa el objeto en el espacio, y que en este lenguaje llamamos proxemia. Todos estos aspectos, más los que seguiremos describiendo, van a ir produciendo las convenciones que establecemos con el espectador, que se van a ir sucediendo en el devenir de nuestra historia, generando siempre nuevas relaciones de sentido. La relación de tamaños incluye al banquete, que es representado aquí, en este caso, por un gran zapallo, que es más grande incluso que los comensales, y casi tan grande como el gigante Pantagruel. Aquí utilizamos una figura retórica muy propia del lenguaje de los objetos que se llama metonimia, figura que puede manifestarse en un signo de diferentes maneras, pero que en general cumple la función de comprimir sentido. En este caso, un elemento, es decir, el zapallo, que podría constituir
solamente una parte o un elemento de un banquete representa la totalidad de ese banquete. El encuadre de la cámara será el límite dentro del cual se desarrollarán las acciones, simulando lo que vería un espectador en un espacio teatral. Los comensales van entrando de a uno, siendo manipulados de acuerdo a sus características. En este caso, como si fueran títeres. Algunos tienen dificultades para abordar el banquete, cosa que la ponemos a nuestro favor para generar un conflicto en la expresión y así enriquecerla. Cuando los comensales están en plena catarsis devoradora, llega Pantagruel que, indignado por esa falta de respeto, avanza y engulle a todos. Además, esto podría ser una metáfora de las relaciones de poder, de los deseos desmedidos, de saltar todas las normas, de los excesos. La metáfora es una condición fundamental en la creación del teatro de objetos. A la organización plástica de los elementos que juegan en el espacio lo llamamos composición. Y en este sentido, este lenguaje está muy ligado a las artes plásticas y visuales. Con respecto a la organización temporal, es decir, al ordenamiento y estructuración de los acontecimientos y situaciones, lo podríamos llamar dramaturgia, que en el teatro de objetos se parece mucho al cine por la posibilidad que da este lenguaje de cambios de planos, de dinámicas y de cuadros. Sin embargo, hay para mí un término que aglutina a la composición en el espacio y en el tiempo y se llama sinergia. Buchmister Führer, el creador de los domos geodésicos y de este tipo de estructuras, decía que para entender algunos secretos del universo había que entender el concepto de sinergia o sinergia. Si la energía es una propiedad inherente a los objetos, la sinergia es lo que está entre los objetos. Es decir, es lo que hace que determinado objeto esté en un lugar y no en otro. Es, por ejemplo, lo que hace que mantiene unidos a la Tierra con la Luna. Siempre me provocó una fascinación el hecho misterioso de que una cosa esté en un lugar y no en otro. Sinergia, entonces, en el teatro de objetos, es una compleja relación de fuerzas, de tensiones y distensiones que comienzan a producir sentido. Entonces las cosas son percibidas como intensidades. Ya no se busca contar una historia con principio, nudo y desenlace, sino que comienzan a explorarse narraciones más complejas que apuntan a resonancias que irrumpen las lógicas convencionales en la percepción del espectador, movilizando capas más profundas en su racionalidad, sus emociones y su cuerpo. Así, el sonido entonces puede volverse objeto, el vestuario objeto. La luz objeto. Los cuerpos objetos. El espacio objeto.
las emociones, objeto. La actuación, objeto. Damos un giro no muy grande para hablar un poco de los títeres y sus distintas técnicas. Si estamos haciendo aquí una distinción entre teatro de objetos y títeres, es porque si los objetos tienen la particularidad de resignificarse y modificar su sentido de acuerdo a su función, los títeres tienen propiedades más definidas tanto por su técnica de movimiento como por sus rasgos, que lo dotan de una personalidad ligada fuertemente a su imagen plástica. Son en sí mismos. Algunos referentes dicen que el títere, el muñeco, el fetiche, acompaña al hombre desde sus orígenes. Haciendo foco en nuestro país, nos llegan registros de títeres de Cachiporra ya en el virreinato del Río de la Plata y más precisamente con la llegada de los inmigrantes. A principios del siglo pasado, en el barrio de La Boca desembarcaron los pupis sicilianos, técnica de la que hablaremos acá ahora en breve. Pero un punto que marca el comienzo de un movimiento de expansión y apertura en el ambiente titiritero fue la llegada de Federico García Lorca a nuestro país en 1933. Él era un gran amante de los títeres de guiñol o de guante, también llamados títeres de Cachiporra, para los cuales escribió numerosas obras que se han vuelto verdaderos clásicos. Antes de despedirse de nuestro país, en 1934, regala a sus amigos, anfitriones y públicos 3 obras de títeres, entre las que se encuentra El retablillo de Don Cristóbal, que fue escrito especialmente para la ocasión, y obra que hicimos con el grupo de titiriteros del Teatro General San Martín de Buenos Aires, cuando este cumplió sus 25 años, allá por el año 2002. Pues te voy a curar, pero no lo contarás. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Buenas noches! ¡Toma! ¡Te agarré! ¡Saca el cuello! ¡Ay, no! ¡Saca el cuello! ¡No puedo, don Cristóbal! ¡Saca el cuello! ¡Saca el cuello! ¡Saca el cuello! ¡Más cuello! ¡Más cuello! ¡Más cuello! En esta obra, dirigida por el querido amigo y compañero Daniel Spinelli, experto en Lorca, vemos los rasgos propios de este género que Lorca conocía muy bien, llevados al extremo. Lorca marca el camino que seguirá el gran Javier Villafañe junto a un grupo de intelectuales anarquistas que se volcaron a este lenguaje de los títeres. ¡Te maté, puñetero! ¡Te maté! Otro punto de inflexión en la historia de los títeres en nuestro país fue la creación del grupo de titiriteros del Teatro General San Martín de Buenos Aires, fundado en 1977 por Ariel Bufano y Adelaida Mangani, que aún continúa como directora. Con este grupo los títeres dan un salto cualitativo importantísimo porque comienza un periodo de experimentación que expone al titiritero a la vista, por ejemplo, como algo novedoso para la época, y se empiezan a explorar diversas técnicas como la de varilla, bunraku o manipulación directa, los marots o títeres gigantes. El grupo de titiriteros del San Martín además fue una usina de grandes talentos y grupos emblemáticos como Libertablas o el Periférico de Objetos, que a mi criterio revolucionó el teatro de los años 90. Tuve la fortuna de participar en este grupo de titiriteros del Teatro General San Martín durante 12 años, transitando por diferentes experiencias artísticas. La verdad que fue mi gran escuela y el punto de partida de muchas otras búsquedas que me han traído hasta estos parajes puntanos.
Las técnicas de teatro de títeres pueden clasificarse en dos grandes grupos. Las de manipulación directa, es decir, cuando la mano u otra parte del cuerpo no está separada del objeto, como la técnica de guiñol o de guante, la técnica de bocones o muppets y el bunraku. En el segundo grupo encontramos las técnicas de manipulación indirecta, como es el caso de los pupis sicilianos, las marionetas de hilo o los títeres de varilla y o pistolete. Los pupis llegaron con los inmigrantes de Italia y se instalaron en el barrio de La Boca, donde abrieron precarios espacios y allí hacían sus funciones. En ese barrio, a orillas del riachuelo, hoy se encuentra el Teatro de la Ribera y allí, con el grupo de titiriteros del Teatro San Martín, pudimos recrear esa técnica de la mano del compañero, investigador y gran titiritero Rafael Curchi, y así pudimos estrenar El Caballero Vacilante, La Espada y el Dragón. Esta técnica, encantadora y a la vez rudimentaria en su expresión, consiste en muñecos de unos 80 centímetros tallados en madera con una barra de hierro que atraviesa la cabeza y se engancha en el torso. Otra barra se fija en su mano derecha y la otra mano pende suelta de una cuerda. Llevan armaduras de metal porque cuentan historias épicas de cruzadas y caballerías. Pesan alrededor de unos 20 kilos y no te puedo explicar cómo te quedan los brazos después de un ensayo o una función. Se manipulan desde arriba de un puente por encima de la boca del escenario. La técnica de guante, guiñol o títeres de cachiporra acusa en su vaga ontología una poderosa influencia de la comedia del arte. Se llaman de guante porque su vestido calza como un guante en la mano que es la encargada de realizar los movimientos expresivos que lo dotan de vida. La mano puede calzarse de diferentes maneras según las conveniencias. Así, los dedos se vuelven manos y cabeza. La palma se vuelve torso. La muñeca, cintura. El antebrazo, las piernas. Las limitaciones diferentes en cada técnica se vuelven posibilidades que exigen una poderosa síntesis y un trabajo del gesto para elaborar un signo acabado y claro y preciso que proyecte pensamientos, emociones y sentimientos que conmuevan al espectador. Ya sea oculto detrás de un retablo o a la vista del público, el titiritero fija su mirada en su títere, buscando la propia neutralidad para entregar toda su energía a la vida del objeto, que a su vez lo enmascara y lo revela. El títere de boca, bocón o muppet, llamado así en honor al gran creador del show de los Muppets, Jim Henson, es una técnica que más allá de la forma en que sea presentado el cuerpo del títere, es decir, de cuerpo entero, medio cuerpo o solo la cabeza, siempre su boca será articulada. Aquí mostramos un ejemplo en la última obra en la que participé del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, llamada Mocky Pock, una adaptación del libro de Luis Pesetti dirigida por Román Lamas, donde cada títere de cuerpo entero está controlado por dos manipuladores, uno que maneja la cabeza con su boca y una mano, y el otro que maneja las piernas y manos según sea necesario. Si todas las cosas se unen. ¡No, no, no, no! Sí, señora Villa, le ruego que acepte nuestras excusas.
Mostramos aquí otra variante de esta técnica que consiste en utilizar solo cabezas de títeres y complementar el cuerpo con la del propio titiritero que maneja la cabeza. Aquí vemos al Segismundo de la vida y sueño de Calderón de la Barca que dirigió Carlos Almeida y que realizamos con la gran compañía de titiriteros de la Universidad Nacional de San Martín. Las imágenes son extraídas de un cortometraje hecho en Almagro, España, y dirigido por Carlos Callero en el marco del Festival de Teatro Clásico de Almagro, donde esta obra fue galardonada con el primer premio del Almagro Off. Denominamos bunraku a la manipulación directa asistida por uno o más manipuladores de acuerdo a las características del títere y a la expresión que se quiere lograr. Y debe su nombre a una técnica japonesa tradicional refinadísima en sus gestos, con una elaborada codificación de sus signos. Su fisonomía articular suele ser completa, lo que habilita a una riqueza expresiva sumamente interesante para explorar. También llamados títeres de mesa, ya que suele ser su soporte más común, estos títeres demandan una precisión y coordinación en el conjunto de manipuladores que lo asisten, que pone a prueba la escucha, la energía, la respiración y el pulso de ese conjunto de titiriteros que deben aunar sus fuerzas a favor de esa figura que los integra y los expresa. Los títeres de varilla, también llamados wayang kulit, en honor a la técnica tradicional proveniente de las islas de Java y Bali en Indonesia, poseen todo un repertorio de variantes, combinaciones de mecanismos y efectos que estos producen. Mostramos aquí un formato clásico de esta técnica que consta de un pistolete con el cual se articula la cabeza en todas las direcciones en relación con el torso y dos varillas que mueven los brazos. La postura, la relajación tónica, el entrenamiento de la energía, la respiración, la proyección vocal son algunos de los aspectos técnicos preexpresivos que el cuerpo necesita entrenar en el ejercicio del oficio del titiritero, que por lo general exige posiciones extracotidianas. Por último, mencionaremos brevemente a las marionetas de hilo que por su extraordinaria complejidad merecen un capítulo aparte por quienes se han especializado en esta técnica. Desde su comando más simple, denominado cruceta, hasta los más complicados, la marioneta es una verdadera máquina expresiva, cuyo intermediario es un fino hilo que une el mecanismo que lo controla al cuerpo del títere en la parte precisa que mueve la articulación que produce el efecto de vida. Esta diversidad de técnicas que acabamos de describir de manera muy general nos presentan el dilema de tener que elegir cuál es la más conveniente para expresar nuestro trabajo. Llegado este momento, es necesario hacer una serie de consideraciones de orden estético, plástico, compositivo y discursivo que serán decisivos para crear el sistema de signos adecuados que potencien nuestro trabajo. Para ir concluyendo, mencionaremos algunos aspectos técnicos fundamentales del orden de lo constructivo a tener en cuenta. Los materiales elegidos están ligados a la técnica y a la posición del intérprete. Es fundamental tener en cuenta el peso del objeto, con lo cual se suelen utilizar estructuras de alambre, aluminio o maderas livianas,
con volúmenes y rasgos tallados en cartapesta, goma espuma o telgopor como materiales más frecuentes. Aquí mostramos la cabeza de Prometeo y Zeus, que fueron parte del proyecto Pandora, hecho con materiales orgánicos, como un ejemplo de la variedad constructiva que puede surgir de acuerdo a la estética expresiva buscada. Siguiendo esta línea, la construcción icónica plástica del títere con sus rasgos faciales y corporales estará ligada a la función que cumplirá en la historia en el caso que haya una historia. O bien sus formas serán descubiertas al realizarlas y de allí surgirá la información que compondrán sus gestos y signos narrativos. En ambos casos esta forma establece un diálogo con su manipulador y éste prestará su percepción y receptividad a fin de que el títere se manifieste y revele su alma escondida en esa forma. Así el titiritero se deja actuar por la forma para construir el personaje, que al descubrirse mutuamente y al unirse en una dialéctica misteriosa, es el títere lo que decide qué hacer. Es el títere quien maneja al titiritero. Para finalizar, algunas consideraciones interpretativas comunes a todas las técnicas. La mirada del manipulador mira al objeto, pero no se cierra a su contexto. La verticalidad del títere y la base que armemos con él establecerán las convenciones de referencia desde las cuales se partirá para explorar el gesto y el espacio. Los movimientos segmentados o ligados, así como sus velocidades, conforman las distintas calidades de movimiento que serán el soporte de sus estados expresivos. El punto fijo modela el acabado del gesto, limpiando la expresión de movimientos innecesarios. Cada acción, cada gesto, cada posición debe tener un motivo, un estado, una intención. Cada cosa en escena es un signo narrativo que cuenta. Todas estas consideraciones muy generales que hicimos para el teatro de objetos y el teatro de títeres son sugerencias más que reglas. Justamente estos lenguajes quizá tengan más excepciones que reglas, las cuales deben actualizarse y reinventarse todo el tiempo. No olvidemos que una regla surge cuando alguien ve algo y muchos empiezan a ver la misma cosa, consensuando esa mirada. Resulta entonces más conveniente educar la mirada, manteniéndola fresca, limpia, alerta y abierta, mirando a las cosas de manera renovada, siempre nuevas. Gracias por este espacio que se abre y gracias por su interés.